Ulises Alejandro Dávila Laplacencia. Ese es el nombre completo que durante años fue sinónimo de promesa, de futuro asegurado, de un talento mexicano destinado a romper fronteras, y entender quién fue exige regresar al momento exacto en el que todo parecía imposible de arruinar, cuando su carrera apenas comenzaba y ya se hablaba de él como si el éxito estuviera garantizado. Nacido el 1 de abril de 1991 en Guadalajara, Jalisco, creció en una ciudad donde el fútbol no es entretenimiento sino identidad, donde cada cancha de barrio funciona como escuela y cada fin de semana como examen, y desde muy pequeño quedó claro que ese niño no jugaba como los demás, porque mientras otros corrían detrás del balón, él parecía pensar un segundo antes que todos, tocar con intención y decidir con una seguridad impropia de su edad. No provenía de una familia ligada al deporte ni cargaba un apellido que abriera puertas, su camino fue directo y sin atajos, talento puro que lo llevó a las fuerzas básicas de Chivas, una cantera conocida por formar jugadores bajo presión constante, y ahí empezó a construir una reputación silenciosa pero sólida, la de un zurdo creativo, técnico, con visión y personalidad, de esos que no necesitan gritar para mandar. Su debut en Primera División llegó temprano, todavía adolescente, y aunque no era titular fijo, cada aparición dejaba señales claras, control del ritmo, inteligencia para moverse entre líneas y una capacidad especial para aparecer cuando el partido se cerraba, cualidades que no siempre brillan en estadísticas pero que los técnicos y visores reconocen de inmediato. El verdadero punto de explosión llegó en 2011, en el Mundial Sub-20 disputado en Colombia, un torneo donde muchos jóvenes se juegan la carrera entera en cuestión de semanas, y ahí Ulises no solo respondió, dominó, se adueñó del mediocampo, pidió la pelota a los momentos más tensos y se convirtió en el eje del equipo mexicano, actuando con la calma de un veterano y la ambición de alguien que sabía que el mundo estaba mirando. México no levantó el trofeo, pero él salió del torneo como una de las grandes revelaciones. Analistas, periodistas y reclutadores coincidían en lo mismo, ese jugador estaba listo para algo más grande, y cuando Europa tocó la puerta no fue una oferta cualquiera, fue una de las más pesadas posibles, una de esas que cambian destinos. Chelsea, uno de los clubes más poderosos del planeta, apostó por él pagando millones, un movimiento que lo colocó de golpe en una élite a la que muy pocos mexicanos habían llegado a tan corta edad, y desde fuera todo parecía una historia perfecta, el talento latino conquistando la Premier League, el sueño cumplido antes de tiempo. Pero lo que casi nadie entendió entonces es que ese fichaje no fue un paso, fue un salto sin red, porque llegar tan alto sin un plan real, sin minutos, sin paciencia y sin un proyecto claro puede ser tan peligroso como no llegar nunca, y ese fue el instante exacto en el que su carrera alcanzó la cima, y sin que nadie lo notara, comenzó a inclinarse hacia abajo. A partir de ahí nada volvió a ser estable, aunque el nombre seguía sonando, aunque el talento seguía intacto, algo empezó a fracturarse en silencio, decisiones tomadas desde oficinas lejanas, expectativas que nadie supo manejar y un camino que se llenó de puertas giratorias en lugar de oportunidades reales. Esto acaba de empezar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y deja un comentario, porque lo que viene después es todavía más impactante. El problema no fue llegar a Europa, fue cómo llegó y para qué llegó, porque desde el primer día quedó claro que su presencia no respondía a una necesidad deportiva inmediata, sino a una apuesta financiera fría, calculada, impersonal, y cuando un futbolista joven entra a ese engranaje sin margen de error, el tiempo empieza a jugar en su contra. En Londres no hubo bienvenida deportiva, no hubo proceso, ni siquiera una evaluación real dentro del primer equipo, el entorno estaba diseñado para estrellas consolidadas, no para un chico de 20 años que necesitaba minutos, confianza y continuidad, y así, sin haber debutado, sin haber competido, comenzó una dinámica que marcaría el resto de su carrera. La sesión constante como solución rápida a un problema que nadie quería enfrentar. El primer destino fue Holanda, una liga vendida como ideal para el desarrollo, pero el contexto no perdona, nuevo idioma, nuevo ritmo, poco respaldo interno y un jugador que llegó sin estatus, sin tiempo para adaptarse y con la presión silenciosa de demostrar en semanas lo que normalmente toma meses. El resultado fue predecible, apariciones intermitentes, impacto mínimo y un regreso que no significó avance, solo traslado. España fue el siguiente intento, primero en Segunda División, un escenario duro, exigente, donde no hay paciencia ni espacio para el error, ahí tuvo más participación, mostró calidad en momentos puntuales, pero el entorno era defensivo, urgido, sin un plan que girara a su alrededor, y cuando un futbolista creativo entra en un equipo que solo piensa en sobrevivir, su talento se diluye. Portugal repitió el patrón, otro país, otro vestidor, otra adaptación express, mismas conclusiones, sin continuidad no hay crecimiento, sin confianza no hay liderazgo, y mientras los años pasaban, su nombre empezaba a perder peso, no por falta de capacidad, sino porque el fútbol profesional castiga al que no logra sentarse, aunque el contexto nunca haya sido justo. Todo cambió cuando llegó al sur de España, a un club con hambre, con identidad y con un objetivo claro. Ahí, por primera vez desde su salida de México, dejó de ser un jugador de paso y se convirtió en una pieza central, entendieron su juego, lo rodearon bien y le dieron responsabilidad, no como promesa, sino como solución. Esa temporada fue distinta, intensa, cargada de presión real, y cuando el ascenso estaba en juego, apareció donde solo aparecen los que tienen carácter. El gol decisivo no fue solo una anotación, fue una confirmación, la prueba de que el talento seguía ahí, intacto, esperando el contexto correcto. Y por un momento pareció que todo ese recorrido finalmente tenía sentido.
Pero el fútbol rara vez recompensa la paciencia, y mucho menos cuando no eres dueño de tu destino, porque tras el ascenso no hubo continuidad, no hubo apuesta, no hubo permanencia, el club celebró, siguió adelante y él volvió al mismo punto de siempre, otra vez sin casa, otra vez sin control. A partir de ahí, el movimiento constante dejó de ser experiencia y se convirtió en desgaste, cada cambio restaba valor, cada temporada sin estabilidad erosionaba su imagen, y mientras tanto, el club que había invertido millones nunca lo miró de frente, nunca le dio una oportunidad real, solo lo mantuvo en circulación hasta que dejó de ser rentable. Para cuando ese ciclo terminó, ya no era una promesa europea, era un jugador marcado por la irregularidad, con talento reconocido pero sin respaldo, y aunque todavía era joven, el reloj ya no estaba a su favor, porque el fútbol no espera, y cuando te caes del mapa competitivo, volver cuesta más de lo que muchos están dispuestos a pagar. Y entonces tomó una decisión que parecía lógica, necesaria, casi inevitable, volver a casa, convencido de que el regreso sería el punto de reconstrucción, el lugar donde todo empezaría a ordenarse otra vez, sin saber que ese retorno no traería respuestas, sino nuevas dudas que terminarían empujándolo todavía más lejos. El regreso no fue un reinicio, fue una prueba inmediata, porque volver a México después de años de inestabilidad europea no te devuelve el crédito perdido, te exige resultados desde el primer entrenamiento, y ahí empezó una etapa donde cada error pesaba el doble y cada acierto duraba demasiado poco. Llegó a un equipo competitivo, acostumbrado a exigir rendimiento constante, con una plantilla amplia y un entorno donde nadie espera a nadie, y aunque traía experiencia internacional, eso no garantiza jerarquía, porque el fútbol local funciona con otras reglas, si no impactas rápido, pasas al fondo de la rotación sin aviso previo. Los minutos aparecieron de forma irregular, partidos sueltos, roles secundarios, cambios constantes de sistema, y en ese vaivén es casi imposible construir confianza, porque el talento creativo necesita continuidad para soltarse, no apariciones aisladas donde cada toque parece un examen final. No hubo escándalos ni conflictos visibles, tampoco indisciplina, el problema fue más simple y más cruel, no logró ser determinante en un contexto que exigía resultados inmediatos, y en ese nivel, lo correcto no basta, solo cuenta lo decisivo, lo que cambia partidos, lo que justifica paciencia, y eso nunca terminó de llegar. Cuando ese ciclo se cerró, las puertas empezaron a reducirse, ya no había margen para proyectos largos ni para apuestas emocionales, los siguientes destinos reflejaron esa realidad, equipos con menos presión mediática pero también con menos estructura, menos visibilidad y menos oportunidades reales de reconstrucción. Cada cambio implicaba empezar de cero otra vez, nuevos técnicos, nuevas ideas, nuevos vestidores, y mientras tanto el tiempo avanzaba, no como enemigo declarado, sino como una sombra constante que te recuerda que el fútbol no perdona las pausas prolongadas. El problema nunca fue la capacidad técnica, fue el contexto acumulado. Años sin estabilidad generan dudas, no solo los clubes, también en el propio jugador, porque cuando no sabes cuánto durará tu lugar, juegas condicionado, piensas más de lo que ejecutas y pierdes esa naturalidad que te hizo distinto. Sin darse cuenta, su carrera en México se fue diluyendo sin un momento concreto que marcara el final, no hubo despedidas ni anuncios, solo menos llamadas, menos opciones y más silencios, hasta que el panorama fue claro, quedarse significaba aceptar un rol cada vez más reducido o buscar una salida radical. Fue entonces cuando apareció una alternativa que muchos interpretaron como retroceso, pero que en realidad era una necesidad, cambiar de entorno por completo, salir del circuito conocido, alejarse de la presión constante y encontrar un lugar donde el pasado no pesara tanto como el presente. Esa decisión no buscaba reconocimiento ni titulares, buscaba algo más básico y más difícil de conseguir después de tantos años, estabilidad, continuidad y un espacio donde volver a sentirse futbolista sin cargar con expectativas ajenas, sin saber que ese movimiento, el más silencioso de todos, sería el que cambiaría su vida de la forma más profunda posible, dentro y fuera de la cancha. El cambio de continente no fue una huida, fue una elección estratégica, porque cuando un futbolista sale del radar tradicional entiende que ya no compite por prestigio, compite por sentido, y en ese nuevo entorno encontró algo que había desaparecido durante años, un rol claro, responsabilidad real y continuidad sin condiciones ocultas. Desde el primer torneo quedó claro que no llegaba como complemento, sino como eje, el ritmo era distinto, la presión mediática menor, pero la exigencia interna no bajaba, y ahí, con la pelota circulando a otra velocidad y con técnicos dispuestos a construir alrededor de su perfil, volvió a aparecer ese jugador que entiende el juego desde la cabeza antes que desde las piernas. Los números acompañaron, pero más importante fue la influencia, liderazgo natural, lectura táctica, capacidad para ordenar a los demás sin levantar la voz. Con el paso de las jornadas se volvió referencia del vestidor y terminó portando la cinta, no como gesto simbólico, sino como reflejo de su peso real dentro del equipo. Por primera vez en mucho tiempo dejó de vivir a corto plazo, entrenamientos con continuidad, temporadas completas, un proyecto que no dependía de una cláusula ajena ni de decisiones tomadas a miles de kilómetros, y esa estabilidad deportiva empezó a trasladarse lo personal, algo que suele pasar cuando el ruido externo desaparece. Fuera de la cancha construyó una vida que no giraba únicamente alrededor del calendario de partidos, formó una familia, asumió responsabilidades nuevas y encontró una rutina que le permitió bajar la guardia, dejar de vivir en modo supervivencia y recuperar algo tan simple como la tranquilidad diaria.
Durante ese periodo no buscó volver a los reflectores ni forzar regresos, entendió que el éxito no siempre es avanzar, a veces es sostener, mantenerse, y durante varias temporadas lo logró, siendo respetado por compañeros, cuerpo técnico y afición, sin discursos grandilocuentes ni promesas de redención. Pero el equilibrio es frágil cuando se construye después de años de desgaste, y la vida no suele avisar cuando decide intervenir, porque en el momento menos esperado, fuera del campo, lejos de cualquier partido, llegó el golpe que no se entrena, que no se analiza en video y que no se puede corregir. Una pérdida repentina quebró ese orden recién encontrado y reconfiguró todo de un día para otro, no desde lo profesional, sino desde lo humano, y a partir de ahí cada entrenamiento, cada viaje y cada partido adquirieron otro significado. Ya no se trataba de carrera, contratos o rendimiento, se trataba de sostener una vida que había cambiado para siempre. Aún así, siguió, no por ambición ni por escapar del dolor, sino porque había una responsabilidad mayor que cualquier resultado, y durante ese tiempo mostró una fortaleza silenciosa que rara vez se ve reflejada en estadísticas, cumpliendo, liderando y compitiendo mientras procesaba una realidad que no eligió. Nada hacía pensar que después de haber resistido tanto, después de haber encontrado un punto de equilibrio lejos del caos, el siguiente impacto no vendría desde la tragedia personal, sino desde un lugar mucho más oscuro, uno que no distingue contextos ni esfuerzos previos, y que estaba a punto de borrar todo lo construido en cuestión de días. La acusación no llegó como un rumor de vestidor ni como una filtración menor, llegó como un comunicado oficial que alteró por completo el escenario, porque cuando una autoridad interviene, el fútbol deja de ser deportivo y pasa a ser legal, y ahí ya no hay goles que compensen ni liderazgo que alcance. El señalamiento fue directo y contundente, presunta participación en manipulación de partidos vinculada a apuestas, una línea que el deporte profesional considera innegociable, y desde ese instante todo cambió de velocidad, suspensión inmediata, aislamiento total y un proceso que ya no se resolvía con entrenamientos ni rendimiento. El club reaccionó como lo exige el protocolo, tomó distancia, retiró respaldo institucional y congeló cualquier vínculo deportivo, no por juicio anticipado, sino porque en ese nivel la imagen es tan determinante como los resultados, y una investigación de ese calibre no deja espacio para matices. A partir de ahí el tiempo se volvió extraño, sin calendario, sin rutina, sin certezas, cada día marcado por trámites, abogados y silencios prolongados, mientras el fútbol, ese que había sido constante durante toda su vida, seguía avanzando sin él, partidos que ya no jugaba, vestidores que ya no pisaba y un rol que desapareció de golpe. El impacto no fue solo profesional, fue estructural, porque cuando un jugador queda bajo investigación, el futuro se suspende, ningún proyecto puede planearse, ninguna decisión se toma a largo plazo, todo queda condicionado a resoluciones que no dependen del esfuerzo personal. La situación judicial sigue su curso, con cargos graves y consecuencias potenciales severas, y aunque todavía no existe una sentencia definitiva, el daño deportivo ya está hecho, porque en este contexto no se castiga solo la culpabilidad probada, también se penaliza la duda prolongada. Hoy la vida transcurre lejos de las canchas, enfocada en una sola prioridad, sostener lo que queda en pie, asumir responsabilidades que no admiten pausa y enfrentar un proceso que se libra fuera del foco mediático, sin entrevistas, sin versiones públicas, sin narrativas controladas. No se trata de justificar ni de condenar, se trata de entender cómo una carrera atravesada por decisiones externas, inestabilidad crónica y golpes personales terminó expuesta a una situación límite, donde cada elección pesa más que nunca y donde el margen de error desaparece por completo. El fútbol suele reducir las trayectorias a etiquetas simples, éxito o fracaso, promesa cumplida o talento perdido, pero la realidad es más compleja, más incómoda y menos lineal, porque detrás de cada expediente hay una persona que sigue adelante en medio de un escenario incierto, intentando ordenar lo que quedó desarmado. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y deja tu comentario, porque este canal no habla de los mismos nombres de siempre ni repite titulares vacíos. Aquí se cuentan las trayectorias completas de futbolistas latinoamericanos y jugadores que muchos pasan por alto y que casi nadie habla en YouTube ni en ningún lado. Nos vemos en el próximo video.